Antes de aprender cualquier otra cosa hoy, entiende una sola verdad. Cada imperio que alguna vez intentó destruir a Irán ha desaparecido. Los griegos desaparecieron. Los árabes, con el tiempo, fueron absorbidos. Los mongoles, la fuerza militar más brutal que el mundo había visto, que en 1258 convirtieron Bagdad en un río de sangre, incluso ellos terminaron siendo tragados por la misma cultura que intentaron borrar. Irán no solo sobrevivió, devoró a sus conquistadores. Les enseñó a escribir, a gobernar, a rezar, a construir. Y aún así, cuando muchas personas en el mundo occidental piensan en Irán, piensan en crisis, en conflicto, en un país definido por sus décadas más turbulentas. Lo que casi nadie sabe, lo que casi nunca se enseña, es que la historia de Irán es posiblemente una de las historias más extraordinarias de toda la civilización humana. Y no comienza con un rey, no comienza con una guerra, comienza con fuego. En el corazón de la ciudad desértica de Yazd existe una llama que ha estado ardiendo de forma continua desde el año 470 después de Cristo. Más de 1500 años de fuego ininterrumpido. Los sacerdotes que la cuidan, los magos zoroastrianos, jamás permiten que toque el suelo. Nunca permiten que el viento o el agua la apaguen. Imperios enteros han nacido y han caído mientras esa llama seguía viva. Para entender a Irán hay que entender algo fundamental. Este país siempre ha medido el tiempo de una manera distinta. No en décadas, no en siglos, en milenios. Hacia el año 7000 a.C., hace 9000 años, las personas que vivían en la meseta iraní ya cultivaban cebada y trigo, domesticaban animales y construían aldeas permanentes con casas de adobe. Lugares como Ganj Dare y Chogabonut no eran campamentos primitivos, eran comunidades organizadas, con arte, con símbolos grabados en cerámica, con una clara sensación de permanencia. Mientras gran parte de Europa todavía estaba cubierta de bosques y tribus dispersas, la meseta iraní ya albergaba sociedades complejas. Y entonces aparecieron los elamitas. Alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la historia surgió en el suroeste de Irán. Los elamitas construyeron su capital en Susa, fundada aproximadamente en 4200 a.C., y la convirtieron en una de las ciudades más importantes del antiguo Oriente Próximo. Desarrollaron su propio sistema de escritura, el elamita lineal, que hasta hoy los lingüistas no han logrado comprender por completo. Piénsalo por un momento. Un idioma tan singular que incluso con toda la tecnología moderna todavía no podemos comprenderlo del todo. El idioma elamita no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. No es indoeuropeo, no es semítico. Proviene de algo más antiguo, algo que aún no comprendemos completamente. Ese misterio no es un simple detalle histórico, es una advertencia. La historia de Irán es más profunda de lo que nuestros mapas actuales de la civilización permiten ver. Los elamitas no eran pasivos, eran guerreros, diplomáticos y constructores. En 2004 a.C., y esta fecha merece ser recordada, ejércitos elamitas marcharon hacia Mesopotamia y derribaron el poderoso imperio Ur-III de Sumeria, una de las grandes potencias del mundo antiguo. No solo lo derrotaron, llevaron al rey sumerio capturado de regreso a Susa como trofeo. Durante siglos lucharon contra babilonios, acadios y asirios. A veces perdían, a veces devastaban a sus enemigos, pero resistieron hasta el año 639 a.C., cuando el rey asirio Asurbanipal finalmente destruyó su territorio. Sin embargo, ni siquiera entonces desaparecieron por completo. Siglos después, cuando Darío I grabó su famosa inscripción trilingüe en Vigistún en el año 521 a.C., eligió escribirla en persa antiguo, babilónico y elamita, el idioma de un imperio derrotado preservado por el mayor rey persa de la historia. Porque incluso Darío entendía algo esencial sobre esa tierra. En Irán, el pasado no se borra, se absorbe. En enero de 2001, en las colinas polvorientas de la provincia de Kerman, cerca de un antiguo montículo llamado Tepe Yahia,
unos trabajadores locales descubrieron algo que cambió por completo lo que sabíamos sobre la región. Una tumba. Dentro había decenas de artefactos elaborados en clorita, cobre, bronce, terracota y lapislázuli, la piedra azul intensa que era comerciada en todo el mundo antiguo. Ese descubrimiento reveló la existencia de la llamada cultura de Jiroft, una civilización que no aparecía en ningún registro histórico previo. Surgió literalmente de la tierra ya sofisticada, compleja, con su propio lenguaje artístico y su propia visión del mundo. Los arqueólogos quedaron desconcertados, y apareció una pregunta inquietante. ¿Qué civilizaciones surgieron y desaparecieron en suelo iraní antes de que alguien comenzara a escribir la historia? Luego llegaron los arios. Hacia el año 2000 a.C., grupos de pueblos indoeuropeos comenzaron a migrar desde las estepas de Asia Central hacia la meseta iraní. No eran un solo pueblo, sino una constelación de tribus con sus propios dioses, caballos, carros y tradiciones orales. Algunos se dirigieron al este, hacia la India, donde sus tradiciones evolucionarían en la civilización védica. Otros permanecieron en Irán y se convertirían en persas, medos y partos. De estas tradiciones emergió una de las ideas religiosas más revolucionarias de la historia humana. Un profeta llamado Zaratustra proclamó que el universo era un campo de batalla moral. De un lado estaba Ahura Mazda, el señor de la sabiduría, símbolo de la verdad y la luz. Del otro estaba Angra Mainyu, el espíritu de la mentira y el caos. Cada ser humano participa en esa batalla todos los días a través de 3 decisiones simples: buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esa idea influiría profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam a lo largo de los siglos. Los medos fueron el primer pueblo iraní en construir un reino organizado. En el siglo VII a.C., bajo el liderazgo de Dioses y luego de su nieto Ciaxares, se aliaron con Babilonia y destruyeron Nínive en 612 después de Cristo, acabando con el temido imperio asirio. Pero en el sur, una tribu pequeña observaba con paciencia: los persas. En el año 550 a.C., Ciro el Grande se rebeló contra el rey medo Astiages y tomó el poder. En pocas décadas conquistó el rico reino de Lidia y después Babilonia, entrando en la ciudad en 539 a.C. sin destruir sus templos. Proclamó libertad religiosa y permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. Ese decreto quedó registrado en el famoso Cilindro de Ciro. Así nació el Imperio Aqueménida, el primer imperio verdaderamente global de la historia. En su apogeo gobernaba casi la mitad de la población del planeta, y lo hacía no solo con ejércitos, sino con administración eficiente y tolerancia religiosa. Persépolis, construida por Darío I, era el símbolo de ese imperio diverso. Delegaciones de pueblos de todo el mundo conocido aparecían esculpidos en piedra llevando regalos al rey. Pero en el año 330 a.C. llegó un joven conquistador macedonio llamado Alejandro. Sus soldados saquearon Persépolis y la incendiaron. Las llamas ardieron durante 3 días. Y aún así, Irán no terminó ahí. Nunca termina. Surgieron los partos, luego los sasánidas, que gobernaron durante siglos y rivalizaron con Roma. En el año 651 después de Cristo, los ejércitos arabios trajeron el Islam y el imperio sasánida cayó. Parecía el final definitivo, pero ocurrió algo inesperado. Los persas adoptaron el Islam y al mismo tiempo transformaron la cultura islámica. En pocos siglos, los mayores científicos, filósofos y poetas del mundo islámico eran persas. Avicena escribió el Canon de Medicina, utilizado en universidades europeas durante siglos. Rumi compuso poemas que todavía hoy se leen en todo el mundo. Ferdowsi dedicó 30 años a escribir el Shahnameh, preservando la lengua persa durante una época de conquistas. Luego llegaron los mongoles, destruyendo ciudades y matando millones. Y aún así, una generación después, los gobernantes mongoles escribían poesía en persa y patrocinaban artistas iraníes. Otra vez, los conquistadores fueron conquistados. En el siglo XVI, la dinastía safávida declaró el Islam chiita como religión oficial del país, creando la identidad religiosa que aún define al Irán moderno. Siglos más tarde llegarían las interferencias extranjeras.
Gran Bretaña y Rusia dividieron su influencia sobre el país. En 1953, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh intentó nacionalizar el petróleo, un golpe organizado por la CIA y la inteligencia británica lo derrocó. Décadas de tensión culminaron en la revolución de 1979, cuando millones de iraníes derrobaron la monarquía. El sistema que surgió después no era exactamente lo que muchos habían imaginado. Así son las revoluciones, fáciles de empezar, imposibles de controlar. Hoy, Irán es una nación de 88 millones de personas, con una población joven, una rica tradición cultural y una historia que se extiende por milenios. Al mismo tiempo vive bajo sanciones económicas, bajo un gobierno teocrático y bajo tensiones políticas internas. Ambas realidades existen al mismo tiempo. Y para entender al Irán moderno hay que mirar más allá de las noticias y recordar a los elamitas, a Ciro, a Ferdowsi y a